y platicas con las estrellas. Sin duda eres feliz y eres muy bella. Se te ve en la carita bonita. Me encuentro el momento de confesarte lo que yo hoy siento. Alexandra, Alexandra, con tu dedito dime que sí, que te animas a salir conmigo. Alexandra, 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 Alexandra. Soy tu fortuna, me encantas y me gustas de aquí hasta la luna. Cuando la veas llena, acuérdate de mí. Alexandra, Alexandra, quiero encontrar el amor contigo. Ven aquí conmigo. Alexandra, Alexandra, vamos, desahoga tu alma, no tengas temor, que conmigo encontrarás el amor. Alexandra, 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 Alexandra. Lo que has provocado, tus balas de goma, policías y al niño que mataron provocaron mucho más violencia. Tu alma carga vidas más aparte de tu existencia. Preferencia a los de clase alta. Sabemos de rateros con corbata. Basta, pues el silencio aquí no ayuda. Estudiantes desaparecen por su dicha ayuda. Desnuda y pon clara la verdad. Basta de mediocres que nos quieren. Desde aquí, en Tlaxcalancingo, en el lugar del venerable pan de maíz, percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz.
Buenas tardes, ¿cómo estamos todos? ¿Cómo están en estos días de octubre? Bueno, ya nos dejaron un poquito las aguas, pero pues los problemas que dejaron ahí, sobre todo en la sierra, pues sí son algo fuertes, pero pues la naturaleza es así, ¿no? La naturaleza actúa como siempre ha actuado y los irresponsables somos nosotros, los seres humanos. Todo esto, el afán de destruir la naturaleza. La construcción de carreteras es nefasta, porque dejan sin balance los cerros, la deforestación, bueno, tantas cosas que se hacen. Y luego te pones tu casa en el paso de la corriente de las barrancas, pues peor. Es algo que no debe de ser. Pero pues así es. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos problemas de desarrollo. Entendemos de diferentes maneras el desarrollo de una comunidad, de un área natural, un área de siembras como es el área de San Andrés Cholula, de las Cholulas y de aquí hasta las faldas del Popo, que deberían ser áreas reservadas para la siembra, para cultivo, para producción de maíz, de alimentos. Pero hay intereses muy fuertes que están en contra. Y bueno, ya vemos lo que están haciendo. Nada más se brincaron el río, el charco, colocaron una gran carretera, una gran autopista, fraccionamientos a los lados, grandes edificios, y quieren que este proceso continúe hasta donde se pueda, porque lo que más importa es las ganancias que obtienen al tratar de esa manera este territorio. Entonces los pueblos se reúnen, los pueblos hacen asambleas y los pueblos deciden que no se debe de hacer algo así. Deciden cómo quieren que se haga el desarrollo de los pueblos, cómo esta invasión de la ciudad, esta invasión urbana no sea como quisieran otros, que sea paulatino o que incluso se detenga, que se formen áreas verdes que son muy necesarias. En muchos países es ley que tú caminas 5 minutos y debes de encontrar un área verde grande. O sea, y aquí debe de hacerse lo mismo, cosa que no es así. No, lo que pretenden es destruir toda zona verde y entonces los pueblos hacen asambleas. Aquí en Tlaxcalancingo hicimos asambleas para detener este proceso, este plan de desarrollo urbano del municipio de San Andrés. De hecho, pues ya se hizo. Sin embargo, pues el ayuntamiento que estuvo y el ayuntamiento que está, pues se niegan y hacen un acuerdo de cabildo para desconocer este proceso de los pueblos, este poder que ya tenemos, que nos da la Constitución, de nosotros mismos plantear cómo queremos evolucionar, cómo queremos ser, cómo queremos que sea nuestro territorio. Y bueno, la visión de ellos, del poder, es otra, porque obedecen a otros intereses. Y entonces en un cabildo del 19 de agosto de este año, desconocen este poder de los pueblos, estas asambleas, estos acuerdos que se han llegado, y así en un acuerdo de cabildo. Sin embargo, pues no pueden estar en contra de la Constitución. Y ahora, pues los jueces, el Poder Judicial, les echa abajo este acuerdo de cabildo, porque no pueden sobrepasar, no pueden ir por encima de la voluntad de los pueblos. Y entonces, pues hoy se hace una rueda de prensa, se hizo una rueda de prensa ahí en la ciudad de Puebla para informar al respecto, ¿no? Que los pueblos, pues una vez más ganan una ligera batalla en contra de estos grandes intereses que están detrás de los poderes que tenemos. Pero pues así es. Y bueno,
Y pues ya pasó. Yo recuerdo de niño pasar varias veces por un cerro grande. Para mí se me hacía un cerro grande, grande, grande. Por ahí había una vereda en donde luego mi mamá por ahí caminaba y nos llevaba de la mano a mí y a mis hermanos. Y luego cuando ya crecimos más, cuando íbamos a la escuela y luego pasábamos por ahí y nos subíamos hasta arriba de este cerro, de este promontorio, y luego bajábamos hechos la carrera porque tenía una pendiente muy, muy bonita que uno bajaba así, corriendo en este promontorio. Este promontorio, como todos los pueblos tienen promontorios, todos. He visitado muchos lugares, muchos pueblos y pues tienen 1, 2 o 3, algunos de ellos muy representativos. Anduve por Tehuiloyocan y ahí había creo que hay 3 promontorios muy, muy buenos. Uno de ellos hasta genera agua. En Chipilo, por ejemplo, el Monte Grapa, como le llaman, el Cerro Grapa, un cerro que también es simbólico ahí de Chipilo, lo tienen ahí. Y así, promontorios por aquí y por allá de los pueblos. Porque recuerden que los cerros o promontorios eran muy significativos en la época prehispánica, en la época anterior a la conquista. Y entonces, pues había estos, y procuraban pues construir sus pueblos, sus casas, sus ciudades, cerca o junto a los cerros. Todos. Y si no había cerro, pues construir uno, hacer uno. Una tzacuali. Las tzacualis son esos cerros que hoy llamamos pirámides que construyeron antiguamente para eso, ¿no? Y entonces imagínense un grupo de gentes que vagan por estos lugares y les gustan los promontorios que hay acá en este sitio. Sobre todo 2. Uno llamado Axocotzin y otro llamado Acahualtepetzin. Axocotzin, el que genera agua agria, así se llama, porque estaba ubicado en un área que antiguamente se llamó Axocotitlan, que quiere decir en el lugar donde hay aguas agrias. Y ahí a este promontorio, como le salía mucha agua, le llamaron así Axocotzin, la venerable agua agria que brota de este cerro. Y ahí, no tan lejos de él, está otro, que es el que denominaron Acahualtepetzin. Acahualtepetl y luego Acahualtepetzin. Y así le nombraron a este cerro. ¿Y por qué le nombraron así? Hay una palabra, ¿no? La palabra acahual. La palabra acahual o acahual es una palabra que se forma de 2 voces. La letra A viene de atl, agua, atl. Muchas palabras en náhuatl, si empiezan con A, seguramente están nombrando al agua de alguna manera. En este caso es así, la palabra cahual nombra al agua. Y la voz cagua, que es un verbo, el verbo cagua, que es dejar. El verbo, yo, por ejemplo, ni miscagua, yo te dejo, ni caguac, ni, o sea, dejé esta cosa, o sea, dejar cosas. Entonces, atl de agua y cagua de dejar. Acahual entonces quiere decir lo que dejó el agua o lo que deja el agua. Porque cuando llueve se genera mucha vegetación, mucha hierba que es anual. Y deja de llover, esa hierba se seca y esa hierba seca luego se usa para muchas cosas, entre todas se usa para leña. En muchos pueblos es leña. Esto que le llaman el acahual,
que es la hierba seca, pero que es lo que dejó el agua de ese año, acahual o acahual. Entonces es eso. Y el cerro este que estamos hablando, el Acahualtepetzin, estaba lleno precisamente de acahual. Yo recuerdo que cuando pasaba por ahí, pasábamos cuando ya no llovía, la hierba se secaba y ya era acahual. Y ahí estaba, y uno se espinaba porque generan espinas los acahuales. Uno va pasando, pero nosotros pasábamos de todas maneras, pasábamos por ahí. Te encontrabas una que otra viborita que por ahí andaba reptando, incluso hasta cascabeles había y cosas así. Pero no nos daba miedo, no sé por qué. Por ahí pasábamos para ir a la escuela. Y luego, cuando ya estábamos en la escuela a la hora del recreo, como no había barda, no había cerca en la escuela aquí de la comunidad de Tlaxcalancingo, toda la bola de chamacos nos íbamos a donde queríamos. Y uno de nuestros lugares preferidos era el Acahualtepetzin, porque aquí veníamos a jugar de todo tipo de juegos, muchos juegos. Era un lugar adecuado para escondites, porque había árboles también. Estaba lleno de árboles, sobre todo de pirús. Entonces, bueno, la maravilla de este cerro. Estaba una cueva, una hondonada, que recuerdo que tiempo después la empezaron a usar como tiradero las personas que vivían cerca. Pues sí, un cerro de este aspecto. En lo alto, una construcción pequeña con una cruz que tiene arriba, y recuerdo muchas piedras, rocas enormes. Yo recuerdo que nos sentábamos arriba de esas piedras, ahí nos estábamos platicando cuando íbamos a platicar, en fin, tantas cosas que yo recuerdo. Los 6 años de la primaria casi los vivíamos ahí, o en el cerro de la Xocotzin. En los dos cerros eran a los que más llegábamos, y era nuestro lugar de juego. Ahí nos la pasábamos nosotros de pequeños, en el Acahualtepetzin, un cerro icónico. Otra cosa que sucedía en esos tiempos, hace ya 30, 40, 50 años, el cielo de esta zona, de la zona de Cholula y todo, estaba limpio, no había nada de contaminación. Entonces, por ejemplo, en estas noches que se vienen, noches en donde ya no hay nubes, volteabas al cielo y se veía una franja de estrellas, una franja nebulosa que iba de norte a sur, así, y nos explicaban nosotros, los mayores, que era la llamada Vía Láctea. La Vía Láctea, que es en realidad la sombra de lo que es, pues precisamente eso, la galaxia en donde estamos nosotros. Estamos mirando hacia el centro de la galaxia y se ve nada más la nube que cubre más allá de lo que es el centro. Pero esa nube es de estrellas. Y entonces allí en Europa le llamaron a este largo camino, le llamaron Vía Láctea, porque pensaron que estaba hecho de leche. Entonces la vía de leche, la Vía Láctea. Otros lugares ahí en España le llamaron el Camino de Santiago, porque sucede que para llegar a Santiago de Compostela, usted camina, sale de Francia, y hay un camino que va también de norte a sur para llegar a Compostela. Y entonces también le llamaron, porque uno va siguiendo esa vía y se va guiando por ese camino para llegar hasta Compostela, que son pues muchos kilómetros. Y entonces le llamaron así el Camino de Santiago, ahí en España. Pero aquí nuestros antepasados, los nahuas, estos que hablan náhuatl, le dieron otro nombre, y le dieron el nombre de serpiente. La Mixcoatl, Mich de Mixtli, que es nube, y Coatl, que es serpiente.
serpiente de nube, una serpiente blanca que se tiende de norte a sur. Y así le decían, y así se llamaba la Mixcoatl o la Mixcoatl, y es lo que se veía. Y una vista muy bonita que había era precisamente desde el cerro de la Cahualtepetl. Uno se subía y desde arriba pues podía ver a su antojo todo el entorno y esta vía. El entorno era oscuro, no había alumbrado público en el pueblo. Uno que otro foquito que por ahí sacaban enfrente de su casa, pero no más. Entonces todo estaba oscuro. La lejana ciudad estaba ya lejos, se veía una rayita luminosa que apenas sí se distinguía, y entonces la oscuridad era total. Y se veían las estrellas, parece que uno podía tomarlos con las manos y tomar esta Vía Láctea, esta Mixcoatl, y jalarla. Realmente unas vistas que hoy ya no las vemos. Esto me inspiró a mí para hacer una de mis pinturas, de las primeras pinturas que hice, pues fue precisamente para dibujar a esta Mixcoatl, a esta serpiente de nube, en las pinturas de acrílico que hice. Entonces pinté el cerrito Acahualtepetl como yo me imagino que se veía antes de que le extrajeran piedra, porque hubo un tiempo en que le extrajeron gran cantidad de piedra para hacer el panteón, los muros del panteón. Y entonces por eso le digo que hicieron unas hondonadas, pero pues dejaron la altura y respetaron la cruz que estaba arriba. Entonces antes me imagino que todo estaba así redondito, lleno de piedra y de árboles, y así es como intenté pintarlo. Este pequeño promontorio, que a mí se me hacía grande en esos tiempos, con la cruz en lo alto y la Mixcoatl al frente, bueno, allá en el cielo. Esta pintura la pinté y ahí se quedó entre las tantas pinturas que he pintado, más de 200 que tengo coleccionadas, que hicimos. Y bueno, pues este cerrito, este promontorio, el Acahualtepetl, quiere decir Tepetl es cerro. Tepetl quiere decir lo que ya está lleno, lo que ya está a reventar, y entonces ya está como inflado, y por eso se le llama así Tepetl. Quiere decir piedra grande crecida, porque te viene de tetl, piedra. Tepetl es piedra llena o piedra crecida. O sea, es eso, los cerros así se consideraba que antes las piedras eran arrastradas por los ríos, y conforme las iban arrastrando iban creciendo hasta convertirse en cerros. Y entonces los cerros son piedras que crecieron, y por eso su nombre Tepetl, cerro crecido. Y Tzin, pues es venerable. Entonces es el venerable cerro lleno de acahual, o sea, lleno de lo dejado por las aguas. Es este cerro que tenemos acá nosotros, nuestro Acahualtepetl, que ha sufrido por muchos procesos, por muchas cosas. Los habitantes que viven en las orillas de este cerro, de repente se les ocurrió pues agarrarse un cachito, ¿no? Y se treparon un poquito y le quitaron un pedacito de terreno y cosas así. Llegó un ayuntamiento y dijo, pues creo que el cerro nos puede servir para hacer un salón de usos múltiples. Y para eso se hizo ahí un gran salón de usos múltiples. Se construyó el DIF de la comunidad, y luego otra autoridad donó una pequeña porción para la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, no, para Teléfonos de México. Donaron un espacio del cerro y ya lo tienen ahí ellos. Entonces como que se acotó un poco el tamaño. Y luego vinieron otras autoridades, una de ellas, una autoridad llegó y tiró casi todos los árboles de pirú que estaban ahí construidos.
casi todos los árboles que tenía, nomás quedó uno arriba, en lo alto, un pequeño. Todos los demás fueron, pues los tiraron. Había un árbol icónico ahí cerca del camino, del camino, un árbol muy bonito que a muchos les gustaba, sobre todo a los niños, subirse ahí, jugar. Un árbol grandecito de pirú, con unas rocas que tenía abajo también muy grandes. Pues todos estos árboles pues no duraron. Les digo, llegó esta autoridad y acabó con ellos, las tiró. Luego llegó otra autoridad y transformó todo el entorno, adoquinó, hizo una cancha de básquetbol, construyó un mercado, en fin, ha venido sufriendo procesos, pero se le sigue llamando de todas maneras Acahualtepetzin. Ahora el mercado también ya lleva ese nombre, el mercadito que está ahí en este lugar también ya se llama así, Acahualtepetzin, Acahualtepetl, este promontorio que tenemos aquí en la comunidad de Tlaxcalancingo. Y bueno, pues este cerro, este promontorio de repente cobra otro significado cuando decidimos, el grupo que formamos una asociación cultural, el lugar para realizar una actividad cultural de resistencia. Acuérdense que primero se formó una feria del nopal porque se hizo una muestra gastronómica de nopal ahí en la ciudad de Puebla, luego se hizo aquí en el pueblo y luego ya se transformó en feria del nopal, pero no pasaron de ahí, aunque les sugerimos que se hicieran actos culturales junto con lo que con ellos llevaban, no quisieron los que encabezaban esta feria. Y entonces tomamos la iniciativa de que a la par de la feria hacer actos culturales pequeños ahí en la plazuela. Ellos ya se habían pasado al campo deportivo de la comunidad y nos dejaron la plazuela sola y empezamos a hacer actos culturales ahí de diferente tipo, muestras de artefactos, fotografías, artesanías, en fin, de tal manera que tomara un símbolo, un significado diferente. Y cuando decidimos ya hacerlo por nuestra cuenta y ya no hacerlo en la misma fecha en que se hacía la Feria del Nopal, ya le pusimos un nombre y lo trasladamos para este lugar, para el Cerro del Acahualtepetzin, el Cerro del Acahual. Y ya, cuando ya estaba claro, ya estaba transformado, le digo, todas las autoridades que pasaron y que le fueron echando mano, lo fueron transformando, y hoy ya es esto que está aquí. Y entonces aprovechamos este espacio e iniciamos con este festejo que le llamamos así, primero Fiesta de los Pueblos Indios y después Xochipitzahuac. Eso de llamarle Fiesta de los Pueblos Indios, pues no fue fácil. Hubo gente que no le gustó, que se opuso, que no quería. Se hizo una asamblea de todos y tenían razón, porque primero el primer argumento que decían, pues no somos indios, no somos de la India, ¿por qué nos vamos a llamar pueblos indios? Y pues, así nos nombran los demás, pero no. Sin embargo, es un epíteto cultural que ya se quedó, o sea, la contraparte decíamos eso. Y además, fíjense que no es peyorativo llamarnos indios, porque los indios, los verdaderos indios que viven en la India, son gente culta, son gente de cultura, de una civilización muy antigua, muy civilizada, muy avanzada. Imagínense, ahí se inventó el ajedrez, el juego del ajedrez, el alfabeto, muchos, los números que tenemos, la numeración, en fin, muchas cosas vienen precisamente de la India, de esos que hoy, pues en realidad ellos son los indios, nosotros no, pero así nos llamaron.
O sea que no es realmente tan peyorativo llamarnos indios. Fue una equivocación nada más de los que llegaron pensando que habían llegado a la India en este viaje que la otra vez les conté, que hicieron pensando que estaba muy cerca, en realidad estaba muy lejos, y que de no haberse aparecido este continente en medio, ellos hubieran muerto en su empresa. O sea, porque ya estaban en las últimas, ya no tenían alimentos, ya estaban prácticamente muy fea esta expedición, y de no haberse aparecido América en medio, les dejaba pues casi el doble de lo que habían recorrido para llegar realmente a Catay, a la Zimpango que ellos pensaban. Entonces, por eso pensaron que llegaron a la lejana India, las lejanas Indias orientales. Y bueno, los que viven ahí pues son indios. Y así se nos fue quedando ese epíteto. Entonces se argumentaron de dos maneras, de dos formas, de ver cómo nos íbamos a llamar, cómo se iba a llamar este festival. Y por votación democrática, los absurdos que queríamos que seguir siendo indios, ganamos. Y entonces se quedó como fiesta de los pueblos indios, no pueblos originarios como querían o pensaban. Y se quedó así. Y ya luego le pusimos el nombre más sagrado, el nombre más venerado, que es el de Xochitl-Pitzahuac. Xochitl-Pitzahuac. Xochitl, que es flor, y Pitzahuac, que es delgado. Fíjese que hay una controversia aquí porque muchos nombran Xochipitzahuatl con TL al final, pero esa palabra casi no existe. O sea, es un concepto muy vago. No, incluso ni existe en el léxico normal del náhuatl. Lo que existe es Xochipitzahuac, porque Pitzahuac es un adverbio, un nombre que se le da a lo delgado, a lo que ya está de esa forma, delgado. Pitzahuac, podemos decir, es lo que se está haciendo delgado, se está transformando, pero pues quién sabe cuándo lo va a lograr. En cambio, Pitzahuac ya está flaco, ya está delgado, entonces ya es. Y una flor delgada, una Xochitl delgada, una Xochitl Pitzahuac, pues ya es el nombre conformado ahí. Esta dualidad de palabras, de nombrar estas dos voces, Xochitl Pitzahuac. Y esta palabra en náhuatl, que se tiende a lo largo y ancho de los hablantes en náhuatl, así nombran a todas las fiestas Xochipitzahuac. O sea, el Xochipitzahuac no es una melodía, son muchas melodías. Hay muchos sones de Xochipitzahuac. Todas las que acompañan a las fiestas son sones de Xochipitzahuac, porque Xochipitzahuac es un concepto de una fiesta, o sea, nombra a las fiestas en realidad. Y entonces, por eso hay muchas en la Huasteca, ahí por el sur, por todos lados en la Sierra Negra, hay sones de Xochipitzahuac. Uno de los sones de Xochipitzahuac es el que está en Tlaxcala y que se llama tlaxcalteco precisamente porque lo hacen en Tlaxcala. Es un canto muy antiguo, muy lejano, que se hacía para todas las fiestas, pero sobre todo para la fiesta de la boda. Pero se cantaba para todo, o sea, y tenía versos para todas las fiestas posibles, habidos y por haber. Y incluso unos versos muy picantes que por ahí también tenían, los tiene el Xochipitzahuac, este canto del tlaxcalteco, que era así cantado, apenas así acompañado yo creo que con un tamborcito y unas flautas, pero lo que más eran los cantos, los versos que se cantaban para el son del Xochipitzahuac, del tlaxcalteco, que cuando llegamos a vivir aquí los tlaxcaltecas a Tlaxcalancingo, pues traemos precisamente este canto que me imagino se cantaba cada vez que una pareja se juntaba, se casaba, se unía, y eran los cantos. Llegan los españoles con sus instrumentos, sobre todo la guitarra y el violín,
y entonces van a ser el violín y la guitarra los que van a entonar este canto, y van a acompañar entonces las bodas con la danza, porque estos cantos pues se danzaban, se bailaban, y entonces ahí bailando con el son del tlaxcalteco se celebraba esta boda o esta fiesta. Danzar pues estas danzas que eran importantes, muy los mixtotis, el mixtotilistli, los mixtotilis, que son la otra forma de nombrar las danzas en náhuatl. Mixtotilis o mixtotía viene de la palabra toa, que quiere decir hablar. O sea, neni toa, yo hablo. Neni moistoa, yo me hablo a mí mismo, pero cuando me hablo a mí mismo, estoy hablando con la deidad. Entonces, cuando digo neni moistoa, en realidad me estoy comunicando con los dioses. Pero una manera mejor de comunicarme con ellos es danzando. Y entonces voy a donde todos los demás están danzando y se están comunicando de esa manera con los dioses, se están hablando. O sea, a la hora de estar danzando, se están comunicando, están hablando. Y entonces están en el mixtotilis, o sea, están hablando, danzando. Y de ahí la palabra mixtotilistli para las danzas. Y un mixtotilistli pues es la danza del tlaxcalteco en el Xochipitzahuac de la boda de muchos pueblos de Tlaxcala. Y el de nosotros pues no podía faltar, no podía fallar. Y entonces este canto acompañó por mucho tiempo hasta que llegaron el violín y la guitarra, les digo, a embellecer más los cantos. Y luego llega la música de viento, que es ya a principios del siglo pasado, cuando se van integrando las trompetas y las flautas y todo. Y bueno, hoy ya, por ejemplo, el tlaxcalteco ya se toca o se acompaña así, con música de viento. Y así se baila. En Tlaxcalancingo las parejas se juntaban, se casaban y todo, y ese día, pues si tenían dinero, contrataban una banda, porque no es fácil. Si no, pues con un cantito, con una guitarrita, con una flautita, con un violín. La cosa es pues bailar un poquito para que no se sienta tan feo. No había tantos recursos, las gentes no tenían para realmente hacer gastos grandes aquí en Tlaxcalancingo, entonces con lo que podían, pero trataban de cumplir lo más que se pudiera con el ritual de bailar, de danzar en esta fiesta. Estaba lleno de símbolos esta fiesta de la boda. Por ejemplo, se encendían 4 fuegos en las 4 esquinas de las casas para indicar protección de los 4 rumbos del mundo, o sea, que las 4 fuerzas o las 4 deidades que reinan en el mundo protejan a la pareja que se está formando o que se está uniendo. Y además uno debe de andar circulando en medio de ellos para dar calor a los danzantes e ir danzando con ellos. Y eso se sigue haciendo, ¿no? Se sigue haciendo. Se ponen unos magueyes, se les incrustan unos ocotes y se encienden. Es un símbolo muy bonito esto de encender esto. También las escobas, esas escobas que se usan en esta danza, en el tlaxcalteco, son para barrer y alejar los malos aires. O sea, es para ir barriendo el viento, o sea, y alejar los malos aires que puedan por ahí haber, las malas vibras, como dicen, y que puedan incidir también en la pareja. O sea, y esto desde muy antiguo lo venían haciendo, ¿no? Agarrar los popotes y al estar danzando, están moviendo el aire y lo están limpiando, lo están barriendo, bien adornados. O sea, no crea que nada más es por gusto y porque queremos que sea bonito la danza, ¿no? Es por eso, o sea, tiene esa razón de ser. Las coronas, los cuaxóchil, que así se llamaban, en muchos pueblos incluso los llenan de flores, y también a los hombres les ponen collares, es los xochicóscal se llaman también. Aquí nada más se usan los cuaxóchil para hombres y mujeres de huexotl,
El huexot, que es un sabino que se da aquí en Mesoamérica, el huejote, como hoy le llamamos, el huexot, que se puede hacer muy bonito estas coronas, que para adornar, sí, para adornar, y para embellecer aquí sí la danza, esta danza que se hace. En fin, es todo un ritual que se trae de muy lejos, de muy lejano, y que de alguna manera pues está desapareciendo. Hay parejas que se casan y ya no bailan el Xochipilzáhuatl, el tlaxcalteco. Ya se les está metiendo mucho eso de pues hacer otras cosas, ¿no? Ya no bailarlo. Y algunos que lo tratan de rescatar pues lo bailan todavía. Pero muchos ya no. Y bueno, la moda que está por ejemplo hoy de muchos jóvenes, incluso de ya no casarse, ¿no? ¿A qué me caso si al ratito ya me estoy yendo? Entonces ya no se casan y entonces ya no hay Xochipilzáhuatl. Entonces lo que nosotros hacemos es pues hacer una memoria de recuerdos de lo que es esencial para un pueblo, para una comunidad, su cultura, su forma de ver el mundo, la unión de una pareja, la fiesta, y un aspecto de resistencia, de no permitir que llegue el otro, la otredad, a incrustarse en la comunidad y dejar que desaparezcan lo que nos identifica o identificaba. Y eso está en todos los pueblos, en todas las comunidades están estas cosas que también son valiosas y que también se deben de alguna manera de seguir preservando, de rescatarse. Entonces por eso hacemos esta fiesta, que es un símbolo nada más. O sea, muchos luego nos dicen, no, su fiesta, no sé qué, y nomás de ustedes. Digo, está invitada toda la comunidad. Y hoy ya llega toda la comunidad. Yo recuerdo que al principio algunos se decían, yo no voy, y no venían. Y yo estoy en contra de ti, y no voy, y no. Y después los fui viendo cómo fueron acercándose de muchas formas, de muchas maneras, sobre todo porque se fueron identificando con lo que aquí se daba. No nada más la vestimenta, la música, sino que también la gastronomía, todo eso. Muchos vienen incluso nada más eso, a comer, pero cómo se deleitan saboreando lo que tal vez ya no elaboran en sus casas. Hay alimentos de cierta manera un poco complicados de elaborar y que no los hacen siempre, y a muchos ya no los hacen nunca. Entonces vienen a probarlos, la memoria, el recuerdo de lo que les hacían sus mamás, sus papás, sus abuelos en esos tiempos, los sabores y los olores que estaban ahí en el pasado y que los vienen a encontrar. Entonces tiene todo eso, o sea, y por eso siguen llegando. Otros que no se vestían ahora ya se visten, ya vienen. Los abuelitos y las abuelitas que desde que empezó la fiesta siempre vienen, se visten y dicen, a mí nadie me invita, pero yo vengo y bailo. Y muchas de ellas se han estado yendo. Muchas abuelitas que venían, que estaban, que les gustó la fiesta y se fueron yendo. Ahorita con la pandemia varias de ellas se fueron y les gustaba venir, acudir, abuelitos y abuelitas que tenían su traje, su ropa y disfrutaban mucho esto. Y hoy sigue habiendo, yo ya me voy considerando dentro de los abuelitos que vamos llegando y que vamos nuevamente compenetrándonos con esto que hacemos, ¿no? Pero es eso, es un símbolo de memoria, resistencia, y junto con ello entonces traemos danzas de la región y del estado. Nuestros recursos no son grandes, entonces lo que nos alcanza, traer danzantes a veces hemos traído de la Sierra Norte, ha habido voladores en otras ocasiones, vienen de la Mixteca, de Acatlán, en fin, de los pueblos cercanos, casi todos han venido, algunos años no vienen, otros años vuelven a regresar y así, van y vienen y con gusto lo hacen, o sea, porque les gusta su danza, les gusta danzar, les gusta venir a ofrecerla, y pidiendo también que sea recíprocamente compartido, ¿no? Entonces es todo eso. Y hoy, por ejemplo, en esta ocasión tuvimos pues más de 600 danzantes, imagínense, 600 danzantes, y a todos había que atenderlos, a todos darles de comer, ofrecerles alimentos, ofrecerles cosas,
de tal manera por agradecerles por haber venido. Y entonces pues no es fácil, no es sencillo. Todos ellos vienen. Entonces en el salón aparte se les ofrece alimentos y todo que la comunidad regala, o sea que la comunidad ofrece, la comunidad también nos da para que esto suceda. Entonces pues es todo un ritual, una cuestión que ya creció, que ya se quedó y que año con año se viene haciendo. Algunos me dicen, hoy no pude ir, pero quería ir, pero pues tenía otra cosa, pero al año sí voy. Y otros pues al año ya vinieron y al otro año no pudieron por alguna razón. Hoy, por ejemplo, se juntó con la ida a ver a la Virgen de la Defensa, allí en Tlaxcala, que es un ícono aquí de Tlaxcalancingo. Y entonces mucha gente va. Yo año con año he ido y ahora pues no fui por el Xochipizahua, que se confundieron las dos fechas, que se conjuntaron las dos, pero por eso varias gente pues no llegó, la de acá. Pero gente invitada, gente que viene de fuera, vienen y se acercan y disfrutan un poco de lo que tenemos, del paisaje, una vista que se ve aquí desde lo alto de este promontorio. Se ve una vista, sobre todo ahorita ya se ve el avance inmobiliario, se ven los grandes edificios que están allí en el sur, los grandes edificios que ya se construyeron, que están acá, y están allí a la vista, ¿no? Se pueden ver, porque en lo alto, a lo largo de todo el día, hay una danza que también ya es de la comunidad, una danza de mexicaneros, que también ahí están todo el día danzando. Hay danzas aquí de la comunidad como el danza de moros y cristianos que también actúan, también efectúan su danza. En fin, es realmente toda una experiencia, algo que hacemos y que le digo, ya tenemos 21 años de venirlo realizando como está hoy, y realmente año con año ofrece algunas novedades, algunas cosas nuevas. Hoy, por ejemplo, tuvimos chocolate de Chiapas, en fin, tantas cosas que se vienen dando. Una cuestión que se dio también es que se presentó en el marco de la fiesta la revista Elementos. Es una revista de la Universidad Autónoma de Puebla que trimestralmente la viene editando desde hace ya mucho tiempo, hablando de cuestiones de ciencia, investigación, también de cuestiones sociales, lo que produce la universidad. Lo escriben universitarios de la Universidad Autónoma de Puebla, lo vienen sacando trimestralmente y nos explican ahora que, por ejemplo, ya no lo editan así físicamente porque a partir de la pandemia ya no se pudo distribuir, y entonces abrieron un portal para sacarlo de manera digital, y así lo vienen haciendo. Y hoy pues algunas personas que conocen del trabajo que hemos realizado aquí como Centro Cultural, el trabajo de las pinturas en acrílico que efectué, les gustó, les mostraron las tenemos en fotografía, les gustaron, y entonces decidieron adornar la revista de esta edición con estas pinturas, con una buena cantidad de pinturas que allí incrustaron entre los temas que trataron en esta ocasión. Y bueno, nosotros imprimimos 2 o 3 revistas y realmente pues sí se ven bien. Una buena impresión que nos hicieron y realmente se ve fantástica la revista. Con la portada, en la portada colocaron precisamente al cerro de la Cahualtepetzin con su cruz en lo alto y la Vía Láctea. O sea, esa pintura que les digo que hice de las primeras, ahí la pusieron como portada, y bueno, le dieron un toque ya especial con lo compusieron, que se ve bien, ya le da presentación a esta revista. Y como contraportada
está una pintura que también hice de el escondite de Cencal. A ese le puse como título Guarida de Cencal, que los cencales son unos tecomates que se hacen acá, tecomates de chinamite, que se usaban para guardar ahí la mazorca. Se cosechaba buena cantidad de mazorca y se llenaba todo de cencal. De hecho, sobrepasaba hasta 2 veces la altura de las casas, muchas veces estos cencales, llenos totalmente de mazorca. Y cuando ya iba más o menos a la mitad, se le abría un hueco para irle sacando las mazorcas. Y ya iba más o menos a la mitad. Nosotros como chamacos ya cabíamos ahí en el hueco que habían hecho y nos metíamos ahí adentro del cencal a disfrutar de como una guarida, ¿no? Por eso le puse así, guarida de cencal a este lugar, y así lo pinté. Entonces también les gusta mucho y lo pusieron como contraportada de la revista. En los interiores una fotografía también en grande de el paso de los camiones por las calles de la comunidad. Hubo unos camiones que les llamaron los Cuauhteme, de los Cuautli, una familia Cuautli que pusieron una línea de camiones ahí por los años 40, que daban servicio a la ciudad, que luego tronaron, ¿no? Y se perdió esa línea. Pero así, una memoria, recuerdo de lo que había. Entonces pinté este camión y también lo pusieron en las páginas de la pasta, podemos decir, este camión. Y el pececito, una jícara, una xicali, la xicali quiere decir jícara, xicali quiere decir casa con ombligo. Es eso, las jícaras tienen como un ombliguito llena de agua y adentro un pececito, que es una historia, una leyenda, un mito aquí de la comunidad de Tlaxcalancingo, en donde se decía que la sirena, cuando decidió irse de aquí, de Tlaxcalancingo, de la comunidad, se transformó en un pececito y se metió en esa jícara y por eso se la llevaron. Se la llevaron los de Axocopan y por eso dicen que ahora en Axocopan hay mucha agua y en Tlaxcalancingo el agua del Axocoten se secó porque la sirena se fue, se la llevaron. Es una historia, un cuento, y bueno, lo contaron y entonces dibujé, pinté esta jícara con el pececito adentro y también les gustó mucho y lo tienen ahí como contraportada. Y más pinturas que están ahí en el interior, ojalá puedan de alguna manera acceder a esta revista por medio de internet. No sé de qué manera se puede hacer. Ir a la página de elementos de la Universidad Autónoma de Puebla a ver si pueden acceder a ello para mirar estas pinturas, pero sobre todo pues leer los contenidos que son muy buenos. Un contenido de ellos habla, por ejemplo, de las aflotoxinas, que son unos hongos pequeños, invisibles, que están en el maíz y que si no se cuida el maíz y se almacena más, se llena de estas y luego se consume así, porque no se queman con el cocimiento y van al organismo y sí crean cosas no buenas para la salud. Entonces hay que tener maneras de preservarlas, y ahí lo explican bien en este artículo. Otro artículo nos habla bien también del aguamiel, del octli, el octli que es el néctar del maguey, del metl, que también es propiedad de nosotros desde muy antiguo y que hasta hoy lo seguimos generando y que parece ser que se está nuevamente renaciendo, porque acuérdense que las cerveceras llegaron a inventar muchas historias en contra del pulque, inventaron tantas cosas que mucha gente se creyó y dejaron de consumirlo, pero en realidad el pulque es la fantasía. Tiene probióticos, tiene vitaminas, tiene proteínas, tiene lo que usted no se crea. En cambio, la cerveza puedo decirle que es veneno puro para el cuerpo. No tiene absolutamente nada y sí tiene mucho alcohol. Y créame que el alcohol es nefasto para el organismo. Eso no se lo digo yo, véalo por ahí, va a ver que lo que en realidad es o representa el alcohol.
Entonces, pues hay que regresar al pulquito. Y les digo, en esta revista pues se habla cosas al respecto. Y bueno, podemos seguir comentando más cosas, pero ya pues la hora de Venerable Pan de Maíz llegó a su término. Mimi ya me está diciendo que ya me calle la boca, que ya no siga hablando, y entonces pues aquí nos despedimos de ustedes aquí de la 107.1 Chololan Radio desde Tlaxcalancingo, con nuestra antena allí en el cerro del Zapotecas. Nos vemos dentro de 8 días, si así lo quieren los hados del destino. Que estén bien y buenas tardes.